Ya, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir con la materia y la clase de electrotecnia. En particular vamos a ver lo que es la agrupación de resistores, o sea, cuando tenemos resistores conectados de cierta forma y cómo nosotros podemos ir de cierta forma encontrando lo que es una resistencia equivalente. En las clases anteriores ya habíamos trabajado con lo que era voltaje, con lo que era corriente, y vimos también en algún momento todo lo que era, por ejemplo, una conexión de un nodo, de un lazo, y en particularmente lo del nodo lo vamos a retomar hoy. Así que voy a abrir la presentación para que, esto estaba en la primera, para que hagamos un pequeño recordatorio de lo que era un nodo. Entonces recordemos que nosotros podemos tener en una red eléctrica múltiples elementos de dos terminales que nosotros le llamamos ramas. Y la unión de esos elementos, ¿ya? Donde se unen uno, dos o más terminales, nosotros le llamamos nodos, ¿ya? Entonces, basándonos en lo que es un nodo, nosotros hoy día vamos a definir los distintos tipos de conexiones que tenemos en las redes eléctricas. Ya vamos a ver 4 en particular, 2 que son muy utilizados, los otros 2 que los vamos a usar un poco más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a partir por los resistores en serie. Resistores en serie, ¿ya? Entonces, dos o más elementos, vamos a partir con una definición genérica y después la vamos a acotar a los resistores para ver cómo podemos encontrar los resistores equivalentes. Dos o más elementos están en serie si, y aquí lo vamos a poner con colorcito, comparten exclusivamente un solo nodo. Un solo nodo, que eso es muy importante, y conducen en consecuencia la misma corriente. Y conducen en consecuencia la misma corriente. La misma corriente. Ahora, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Yo voy a poner acá una figura, que es esta. Entonces nosotros vamos a tener dos elementos conectados en serie cuando están conectados, por así decirlo, en cadena o secuencialmente, ¿ya? Entonces eso lo vamos a anotar igual. Dos elementos que están en serie. Están en serie. Si están conectados secuencialmente o en cadena. Si están conectados secuencialmente o en cadena. ¿Y cómo podemos notar nosotros que la corriente va a ser la misma? Bueno, basándonos en este circuito, nosotros podríamos realizar una ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de este lazo. Y nosotros ahí encontraríamos que estaríamos entrando por el terminal negativo de esta V, por el terminal positivo de V1 y por el terminal positivo de V2. Por lo tanto, tendríamos menos V más V1 más V2 es igual a 0, lo que nos lleva a tener en realidad que V1 más V2 es igual a V. Ahora, si nosotros realizamos una ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué podríamos decir nosotros? Podríamos ver que acá tenemos un nodo y acá también tenemos un nodo, porque aquí hay un punto de conexión con todo este circuito. Entonces esto podría ser un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, n elementos. Pero sí o sí tenemos un nodo ahí y también tendríamos un nodo acá.
Entonces se hace evidente que en este nodo, esta corriente es la misma que entra y que sale. Esta corriente es la misma que entra y sale, y esta corriente es la misma que entra y sale. Esta corriente que está acá entra a esta resistencia o a este elemento y sale la misma corriente. Recordemos que en un elemento dos terminales, la corriente que entra por un terminal es la misma que sale por otro terminal. Por lo tanto, esta corriente I es la misma que esta corriente I sub 1 que estaría mostrándose acá, y esta corriente I sub 1 que está entrando al elemento R2 va a ser la misma corriente I sub 2. O sea, solamente es un cambio de nomenclatura. Ley, aquí, esto tiene que ir al revés. Ley de voltaje de Kirchhoff, y aquí ley de corriente de Kirchhoff. Nos va a decir que la corriente I es igual a la corriente I1 y es igual a la corriente I2. O sea, cuando nosotros tenemos elementos que están conectados en serie, la corriente va a ser la misma para todos los elementos. Puedo tener 4, 8, 10, 12, 1.000.000, pero la corriente para elementos conectados en serie siempre va a ser la misma. Lo importante que ustedes tienen que recordar para determinar si dos elementos están en serie o no es el hecho de que compartan exclusivamente un solo nodo. ¿Qué quiere decir que compartan exclusivamente un solo nodo? Que en realidad solamente están esos dos elementos conectados a ese mismo nodo. Por ejemplo, si yo tengo esta conexión, que está acá, entre R1, R2 y R3. En este caso, por ejemplo, entre R1 y R2, ¿comparten un solo nodo? Sí, solamente están compartiendo este nodo que está acá, este nodo N que está acá. Pero ese nodo no es exclusivo para ambos elementos, puesto que hay otra cosa conectada ahí. Además, si uno realiza un análisis de Kirchhoff, de corriente, se da cuenta que la corriente que tiene R1 y R2 no necesariamente va a ser la misma. En cambio, si dos elementos que están en serie, sí o sí la corriente tiene que ser la misma. Por lo tanto, esto no está en serie. No están en serie. Así que cuando ustedes quieran determinar si dos elementos están en serie o no, fíjense en los nodos. Si el nodo es exclusivo para ambos elementos, están en serie y además comparten, o sea, conducen la misma corriente. ¿Ya? Si no, el nodo no es exclusivo para ambos, no están en serie. ¿Ya? Si están compartiendo la misma corriente, también lo más probable es que estén en serie. Siempre todos hay ciertos casos, pero si se fijan que cumpla lo de exclusivamente un solo nodo, sí o sí va a estar en serie. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Todo claro, profe. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sumar elementos que están conectados en serie? Nosotros vamos a encontrar lo que se llama la resistencia equivalente. ¿Qué es una resistencia equivalente? Una resistencia equivalente equivale a una sola resistencia de un valor determinado que se comporta del punto de vista eléctrico, o sea, del punto de vista del voltaje y corriente, igual que un conjunto de resistencias. ¿Ya? O sea, es como que yo tome todo ese conjunto de resistencias y la reemplace por una sola resistencia y el circuito se sigue comportando en términos de voltaje y corriente de la misma forma. O sea, conduce la misma corriente, tiene el mismo voltaje, etc. ¿Ya? Entonces, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie, de cualquier número de resistores conectados en serie, me queda un poco fea ahí la E. La letra se entiende, ¿cierto? Más allá de que es horrible, Sí, se ve claro. es la suma de las resistencias individuales. Resistencias individuales.
sea, simplemente cuando nosotros tenemos elementos conectados en serie, podemos sumarlos directamente y de esa forma nosotros vamos a encontrar cuánto es el valor. ¿Y de dónde viene esto? Vamos a tomar este circuito como ejemplo. No es necesario que sea tan grande. A todo esto, este apunte que vamos generando acá en la clase, yo lo subo, junto con la clase subo también este apunte, lo dejo en una carpeta, voy a mostrar la carpeta para que no se vayan en una de esas a perder. Acá está el aula. Aquí en Docencia Online, bueno, está las videoconferencias, las grabaciones que van a estar en lista de reproducción, y acá dice apuntes de la clase. Aquí en apuntes paralelo 2, que yo, por ejemplo, el único que dejé fue la clase 2, pero con las ligeras modificaciones que le hicimos nosotros la clase pasada. Así que ahí van a ir quedando los apuntes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar? ¿Cómo nosotros podemos determinar que efectivamente tenemos los elementos llegan y se suman? Entonces, tomemos ese circuito que está ahí. Para este circuito que está acá, nosotros ya determinamos que esta corriente I es la misma para todo el circuito. O sea, esa corriente I va a estar circulando acá y como también va a estar circulando acá. O sea, la corriente, como esos elementos que están en serie, es la misma para todo el circuito. Entonces, de esa forma, yo puedo escribir que el voltaje V sub 1 va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia R1. Y por otro lado, el voltaje V sub 2 es igual también a la corriente multiplicado por R2. Además, yo también puedo hacer aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, sería ahí, una ley de voltaje de Kirchhoff, que me estaría diciendo rápidamente menos V más V1 más V2 es igual a 0. De ahí yo podría reemplazar este V sub 1 acá y este V sub 2 acá para obtener que en realidad V es igual a I sub 1 por R1 más I sub 1 o I sub I por R2. Esto yo lo puedo factorizar por I y decir que V es igual a I factor de R1 más R2. De ahí nosotros entonces decimos que el voltaje es igual a I por R1 más R2. Y a R1 más R2 nosotros le llamamos la resistencia equivalente, en donde la resistencia equivalente no es nada más que la suma de R1 más R2. Naturalmente, este ejemplo está hecho solo para dos resistores. Si tuviésemos 3, 4, 5, 6, el análisis sería el mismo. O sea, la corriente es la misma. Podemos modificar, o sea, podemos representar cada uno de los voltajes con esa corriente multiplicado por la resistencia. Aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff y de ahí factorizamos y llegamos a la resistencia equivalente. Y este circuito lo que haría sería convertirse en lo siguiente. Tenemos ahí V, tenemos acá A y B, y acá tendríamos lo que es la resistencia equivalente, que podemos ponerla ahí o podemos ponerla en cualquier otro lado, en donde el voltaje acá seguiría siendo V y el valor sería el valor de encontrado en la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta fuente tiene un voltaje V y entrega una corriente I. Aquí están puestos estos dos puntos A o B y nosotros encontramos la resistencia equivalente para R1 y R2. Esta fuente no sabe si nosotros tenemos conectados R1 y R2 o si tenemos la resistencia equivalente. Entre comillas, la fuente sigue viendo lo mismo, ¿ya? Porque el circuito no ha cambiado su comportamiento del punto de vista del voltaje de la corriente. Sigue conduciendo la misma corriente.
Y antes, este voltaje V de la fuente, que se dividía en dos voltajes, pero que su suma era igual a V, ahora solamente cae en una resistencia. Finalmente, para N resistores, simplemente la resistencia equivalente sería la suma de todos esos resistores, o sea, R1 más R2 hasta R sub N. ¿Alguna duda con la resistencia equivalente en serie, chiquillos? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Cuando usted junta los resistores y hace como una resistencia equivalente, Ajá. ahí también no habría que como juntar los voltajes. Claro, y los voltajes que están juntos. Fíjate que nosotros reducimos estas dos resistencias a una y ahora el voltaje vale V. Y nosotros sabíamos que aquí V1 más V2 era igual a V. Ah, ya, bacán. Gracias. ¿Ya? Quizás no se ve ahí, a ver, voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Pero claro, o sea, tiene que haber una consecuencia entre el reducir esas dos resistencias. El voltaje de la resistencia equivalente debería ser la suma de los voltajes individuales de cada resistencia. No tiene sentido de que mantenga ese voltaje V1, porque si la corriente se mantiene y cambia el voltaje, tiene que cambiar la resistencia. Recuerden que hay una dependencia entre voltaje, corriente y resistencia, debido a la ley de Ohm. Esto lo habíamos hecho por ley de Ohm. ¿Alguna otra duda? Ya. Eso es con respecto a los resistores en serie. Ahora vamos a ver la otra conexión, que son los resistores en paralelo. Resistores en paralelo. Vamos a tomar esto mismo que está escrito acá arriba. No, verdad que esta pizarra tiene problemas. Ahora me acordé, semestre pasado me pasó, para copiar y pegar. Es súper buena para exportar a PDF y todo, pero si uno copia y pega algo dentro del mismo documento, se crachea. Entonces, dos o más elementos, yo diría de que quizás la conexión en paralelo es un poco más sencilla. Dos o más elementos están en paralelo. Y esta es la voy a poner aquí. Si están conectados al mismo par de nodos. Recuerden que estos son elementos de dos terminales, ¿ya? Entonces, como son elementos de dos terminales, pueden estar conectados a través de un nodo o pueden estar conectados a dos nodos. Y tienen, al estar conectados al mismo par de nodos, y tienen, en consecuencia, la misma tensión entre sus terminales. La misma tensión entre sus terminales. Entonces ahora vamos a usar esta figura que está acá, en donde lo primero que uno debiese hacer para poder identificar si tenemos elementos que están en serie o en paralelo es ver los nodos, ¿ya? Porque en ambas conexiones, fíjense que lo que se repite es la palabra nodo. En este habla del mismo par de nodos y acá habla de exclusivamente un solo nodo. Por lo tanto, son los nodos los que nos dan la conexión. Hay otras formas de ver si elementos que están en paralelo, en serie, sí, hay otros libros que lo ven de otra forma, igual de válidas. En este caso,
yo lo reviso de esta forma porque siento que es un tanto más sencillo. Si a alguien no le queda completamente claro, me dice, podemos buscar una alternativa. Entonces, en este caso vamos a tener este nodo, este nodo, este nodo y este nodo. Ahora, observen bien que para no confundirse con los nodos, yo puedo llegar y plantear los nodos. Incluso alguien podría decir, profe, aquí también tengo un nodo y aquí también tengo un nodo. Súper. Si yo entre dos nodos, por ejemplo, entre este nodo 1 y este nodo 2, no tengo ningún elemento, puedo concluir de que son el mismo nodo. Y por lo tanto no tengo la necesidad de dibujarlos ambos. Entonces ocurre con ese nodo que está acá, con este, que en realidad son el mismo, porque entre el 1 y el 2 no hay ningún elemento, entre el 2 y este no hay ningún elemento, entre estos dos tampoco, y entre los otros tampoco. Por lo tanto, los únicos nodos que en realidad habrían serían esos dos. ¿Ok? Entonces, para que eso lo tengan claro, y a veces uno dice, ah, mira, en todos estos lados hay conexiones, después, si yo dudo si son el mismo nodo, me fijo si entre ellos hay algún elemento. Si entre ellos no hay ningún elemento, entonces son el mismo nodo. Entonces acá se hace evidente que tenemos este nodo, el nodo que está abajo, y que tanto R1 como R2 están conectados al mismo par de nodos. O sea, este terminal y este terminal están conectados al nodo 1 y al nodo 2. Y en el caso de R2, este terminal y este terminal están conectados a el nodo 1 y el nodo 2. Por lo tanto, ambos elementos que están conectados al mismo par de nodos y por ende están en paralelo. Tienen que considerar y tener en claro de que, si bien es cierto, se le llama conexión en paralelo, no tiene que ver con que los elementos estén mostrados de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. O sea, yo podría tener elementos que están así, así, pero que igual están en paralelo, ¿ya? Ejemplo, un breve ejemplo. Yo podría tener una conexión así, así, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos otra resistencia, algo así. Entonces, yo veo este elemento 1 y elemento 2, y hasta podría pensar que están en serie. Sin embargo, si yo veo los nodos, que sería el nodo A y el nodo B, estos elementos que están conectados en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, ojo con pensar de que tienen que estar así, o así, o así, ¿ya? Siempre van a ser los nodos los que a mí me van a dar el tipo de conexión que tienen los elementos, y no su disposición, ya sea vertical, horizontal, cruzada, etc. ¿Ya? Así que eso ténganlo presente a la hora de verificar si es que hay elementos en serie o en paralelo. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros ver que estos elementos efectivamente poseen la misma tensión en sus terminales? Bueno, podemos hacerlo a través de una ley de voltaje de Kirchhoff. Si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff acá, en 1, nos vamos a dar cuenta que tenemos menos V más V1. O sea, igual a 0. Esto implica que V es igual a V1. Y si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff de corriente en 2, nos damos cuenta que menos V1 más V2 es igual a 0. O sea, que V1 es igual a V2. De ambas ecuaciones nosotros podríamos determinar que también V2 es igual a V1. Pero esto no en todos los casos se va a cumplir, dependiendo del circuito que esté acá en esta N. V podría tener distintos valores, ¿ya? O podría dividirse entre más elementos, pero sí o sí, la ley de Kirchhoff de voltaje en el lazo 2 nos muestra que V sub 1 es igual a V sub 2. Y si nosotros realizamos una ley de corriente de Kirchhoff, nos damos cuenta que I sub 1 es igual a I sub, o sea, I, perdón, esa es I, la que está ahí, es igual a I sub 1 más I sub 2. O sea, en este caso, es el voltaje el que es igual en la conexión en paralelo,
y la corriente la que puede ser distinta, y lo más probable es que sea distinta. Mientras que en la conexión en serie es la corriente la que es la misma y el voltaje el que es diferente entre los elementos que están conectados en serie. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Ahora, la resistencia equivalente de resistores en paralelo, se obtiene a través de la aplicación, esta no es tan directa como la otra, de la aplicación de las leyes de Kirchhoff, leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Si bien es cierto, esta no es tan directa, tampoco es algo muy complejo. Entonces vamos a usar un dibujo que tengo acá. Entonces, para este dibujo, nosotros vemos que aquí está expresado de esa forma, yo lo voy a anotar aquí. Tenemos el nodo A y el nodo B. E inmediatamente notamos que R1 está en paralelo con R2. Y que además el voltaje de esta resistencia, de la resistencia R1, como la resistencia está en paralelo con esta fuente, el voltaje de la resistencia R1 es igual al de la fuente, y ocurre lo mismo con la resistencia R2. Aquí tenemos que considerar algo importante. Y lo mencioné al principio, pero lo voy a recalcar. Las definiciones que nosotros damos en este caso hablan de elementos, o sea, no necesariamente resistencias, pueden ser una fuente con una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, una fuente dependiente junto con una resistencia, pero lo que después vimos aquí es la resistencia equivalente, o sea, si yo tengo resistores en serie, acá es lo mismo, la definición es respecto a los elementos, pero vemos también cuál es la resistencia equivalente. Entonces acá también nos damos cuenta de que la fuente de tensión V está en paralelo con R1 y también está en paralelo con R2. Porque tenemos ese par de nodos que está compartido por la fuente, por R1 y por R2. Por lo tanto, los tres elementos van a estar en paralelo. Ahora, para determinar la resistencia equivalente, nosotros aplicamos las leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm para poder encontrar una fórmula genérica. Entonces, lo primero que notamos es que V, en este caso, ese voltaje, va a ser igual a I1 por R1, porque sabemos que este voltaje que está acá es el mismo que está acá, y el voltaje que tenemos aquí es la corriente por la resistencia, y también es igual a I2 por R2. De esto nosotros podemos desprender que I1 es igual a V partido por R1, y también que I2 es igual al mismo V partido por R2. Además, por ley de corriente de Kirchhoff, I1, I es igual a I1 más I2. Por ende, nosotros podríamos reemplazar este I1 y podríamos decir que I es igual a V partido por R1 más V partido por R2. Lo que hicimos fue esta I sub 1 la reemplazamos ahí. Y esta I sub 2 la reemplazamos acá. Y ahí obtuvimos lo que está acá abajo.
donde nosotros podríamos perfectamente factorizar por V y decir que es 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Y eso es igual al voltaje partido por la resistencia equivalente. Por ende, aquí viene una sutileza. 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. ¿Ok? Esto es porque acá nos quedó corriente es igual a voltaje partido por la resistencia equivalente. Si nosotros lo quisiéramos pasar para el otro lado, estaríamos trabajando con lo que es la conductancia. ¿Ya? En diferencia de este caso, en donde nos quedó directamente la resistencia ahí. Acá, debido al análisis, la resistencia nos quedó abajito. Eso, al fin y al cabo, nosotros lo podríamos también escribir de la siguiente forma, en el caso de dos resistores. Esto es equivalente a decir que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 por R2 partido por R1 más R2. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Todo claro, profe. Ahora, esto finalmente se termina comportando o termina siendo un circuito de la siguiente forma. Tendríamos V, tendríamos la misma corriente I, pero aquí en realidad, aquí podría estar A, B, y nosotros que estamos reemplazando todo eso por una sola resistencia, que sigue teniendo V, y que ahora le llamamos resistencia equivalente. Y finalmente, para N resistores, nos queda 1 partido por la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 partido en R1, más 1 partido en R2, así sucesivamente hasta 1 partido en Rn. Y de esa forma nosotros podemos encontrar cuánto es la resistencia equivalente. ¿Todo claro, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Todo claro, profe. Súper. Ahora, también se nos puede dar el caso en algunos circuitos, perdón, se nos puede dar el caso en algunos circuitos en donde tengamos elementos que no están en paralelo y tampoco están en serie, ¿ya? O sea, se nos puede dar perfectamente que nosotros lo revisamos, no cumple con paralelo, no cumple con estar en serie, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a trabajar también con otro tipo de conexión. Voy a tratar de no salirme de las líneas que tenía limitadas, que vamos a hablar de lo que son las conexiones delta y estrella. Conexiones delta y estrella. Entonces, la conexión delta, y vamos a dibujar al ladito la conexión estrella. La conexión delta nosotros la podemos dibujar de la siguiente forma. Vamos a tener ahí. Es literalmente un triángulo.
Me queda un poco largo acá. Pero sería así. En donde tenemos una resistencia B, una resistencia C y una resistencia A. Si ustedes quieren, obviamente en estos puntos que están acá, en este punto 1, 2, 3 y 4, hay otros elementos conectados. No es que aquí esté junto el 3 con el 4 o el 1 con el 2. Entonces, si ustedes observan esto, nos damos cuenta que en realidad no están en serie, pero tampoco están en paralelo. ¿Ya? Entonces esto ya es una agrupación de 3 resistores, un poco más compleja, pero que nosotros le llamamos conexión delta. ¿Ya? Obviamente, esta es una forma de escribirlo. Podemos tener otras formas de escribir una conexión delta. Por ejemplo, podríamos tenerla de esta forma. Me equivoqué. Podríamos tener también una conexión delta de esta forma. Chuta, parece que las líneas rectas no son mucho lo mío. Ahí quedó más fácil. Y observen que esa forma de la conexión delta es lo mismo que está arriba. Solamente que este punto de unión ahora, entre comillas, aparece aquí y acá. Pero como entre esos nodos no hay ningún elemento, yo puedo concluir que son el mismo nodo. Y por lo tanto, también es una conexión en delta. RA, RB y RC. ¿Ya? ¿Queda claro? Mientras que la conexión estrella, nosotros la podemos mostrar de la siguiente forma. Sería ahí, ahí y ahí. O sea, es literalmente una estrella. O asemeja una estrella dentro de el mal dibujo que uno llama estrella, que sería ese, que en realidad nunca he visto una foto del espacio de una estrella que sea así, pero alguien consideró que era una estrella y ha quedado así, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces aquí en este caso vamos a tener R1, R2 y R3. Esa es una forma, naturalmente, esto lo voy a mover un poco más arriba. Naturalmente, que como en el mismo caso anterior, podemos tener también una estrella de esta forma, donde también vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Está R1, R2 y R3. ¿Ya? O sea, es simplemente otra forma en la que nosotros tenemos de poder agrupar resistores o elementos en particular. Aquí lo estamos trabajando con resistores, pero todas estas conexiones son de elementos. O sea, nosotros podemos tener elementos conectados en serie, resistores conectados en serie, etc. Entonces, aquí tenemos la conexión delta o triángulo y tenemos la conexión estrella. ¿Ya? Ahora, ¿hay alguna relación entre una y otra? Sí, yo tengo lo que nosotros llamamos un equivalente de delta estrella y un equivalente de estrella a delta. Entonces, vamos a trabajar acá conversión delta estrella. Para realizar esta conversión o la conversión inversa, nosotros tenemos que pensar que un tipo de conexión como que entre comillas se superpone con la otra y cada resistencia tiene su equivalente o cada conjunto de resistencias tiene su equivalente junto con la otra. Entonces, imaginemos que primero tenemos una conexión delta de la siguiente forma. Entonces, yo la voy a dibujar un poco más grande. Tenemos una conexión delta de esta forma.
Voy a tratar de que me quede simétrico, si no ahí puedo ir jugando un poco. Ya, no me quedó muy simétrico, pero lo podemos solucionar. Ya, ahí, por ahí quedó un poquito más simétrico. Entonces, nosotros tenemos esa conexión delta, ¿ya? Donde vamos a tener, igual que arriba, RC, RB y RA. Y dentro de esta misma conexión delta, voy a hacer zoom para que me sea más sencillo dibujar, yo puedo establecer una conexión estrella de la siguiente forma. Ahí. Voy a partir por acá. Vamos a hacer de nuevo. Voy a partir por acá. Y acá. Ahí. Ahí. Y ahí, ya. No me quedó muy... Se hizo lo que se pudo. Si no se entiende, después, cuando termine la clase, antes de subir el apunte, le echo una revisada a los dibujos y los puedo rehacer para que queden mejor. ¿Ya? O si no, buscar alguna imagen para que quede claro. Pero la idea es que nosotros hacemos la relación entre R1 y R2, miran directamente a RC, R1 y R3 miran directamente a RB. Esto implica de que yo podría, por ejemplo, cambiar el orden, decir que esta en vez de ser RB es RA, esta es RB y esta es RC, o también cambiar el orden de R1, R2, R3, y en realidad no se vuelve relevante, dado esta equivalencia que tenemos entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, para nosotros convertir, vamos a partir con estrella delta. Para nosotros convertir una conexión desde una conexión estrella a una conexión delta, estrella, estrella a delta, aplicamos las siguientes ecuaciones. Vamos a tener, tenemos con azul, RA, RB y RC van a tener un valor en base a las resistencias que tengamos en la conexión estrella. Entonces, RA va a ser R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 y todo esto dividido en R1. En el caso de RB se repite lo mismo, R1, R2 más R2, R3 más R3 por R1, pero ahora dividido, fíjense en el caso de RB, dividido por R2, o sea, por la resistencia opuesta. Y en el caso de RC, R1, R2 más R2 por R3 más R3 por R1 y ahora dividido también por lo que es la resistencia opuesta, o sea, por R3. Y de esa forma nosotros podemos obtener un equivalente entre una conexión estrella a delta. O sea, tenemos el estrella, que sería el verde que está acá, y nosotros podemos pasarlo directamente a una conexión delta. ¿Ya? También vamos a tener, ahora sí que voy a tratar de copiarlo para que sea el mismo. Esperemos que no colapse. Ah, no colapsó. Ah, pero no me deja mover todo. Ya. De la misma forma, ahí sí, vamos a tener también la conexión, ahora sí, de delta estrella. ¿Ya? Conversión de delta
A estrella. Y en este caso, para la conversión de delta estrella, por acá tengo las ecuaciones para ir mostrándolas. Acá está. Vamos a tener R1, R2 y R3, y que los vamos a obtener de la siguiente manera. R1 va a ser RB por RC, o sea, R1 va a ser la multiplicación de las resistencias que tienen a los lados, dividido en este caso por la suma de todas las resistencias, RA más RB más RC. En rigor basta con que ustedes se aprendan bien uno y el resto lo pueden deducir. ¿Por qué? Porque R2 va a ser la multiplicación de las resistencias que están a su lado, o sea, RC con RA, o RA con RC, como ustedes quieran, RA con RC, y dividido nuevamente por la suma, más RB más RC. Y en el caso de R3 lo mismo, multiplico las resistencias que tengo a los lados, que sería RA con RB, RA con RB, y abajo estaría la suma de RA más RB más RC. Y de esa forma, en base a estas conexiones delta y estrella, que pueden estar expresadas de cualquier forma, yo voy a poder pasar de una a otra. Ahora, ¿qué ventaja me va a entregar de una u otra? Que yo al estar encontrando ese equivalente, quizás voy a modificar un tanto el cómo está hecho el circuito, el cómo está diseñado, y por ende voy a poder encontrar si es que hay alguna modificación que me permite determinar elementos que van a estar finalmente en serie o en paralelo. Ya eso se va a ver un poquito más reflejado cuando veamos un ejemplo. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Ahora, nosotros también podemos tener redes o conexiones delta estrella balanceadas. Déjenme ver dónde está la línea para no salirme. Ahí. Entonces, se dice que las redes o que las conexiones de las redes estrella o delta están balanceadas cuando R1 es igual a R2 y es igual a R3, y eso nosotros le decimos que es igual a la resistencia de la estrella. También cuando RA es igual a RB, es igual a RC, y ahí nosotros decimos que es igual a la resistencia de la conexión D. ¿Ya? O sea, también podemos tener el caso, ideal por supuesto, en donde estas redes están balanceadas. O sea, todas las resistencias de la conexión delta son las mismas y todas las resistencias de la conexión estrella son las mismas. Uno u otro caso. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos que la conversión es mucho más directa, porque la resistencia de la estrella va a ser igual a la resistencia delta dividido en 3. O, visto de otra forma, la resistencia de delta va a ser igual a 3 veces la resistencia de la estrella. Y eso nosotros, naturalmente, si lo aplicamos, usamos las resistencias iguales para hacer la conversión, llegamos a estas ecuaciones que nos simplifican bastante la resolución o la conversión entre un sistema a otro, pero tienen el detalle de que, claro, tienen que ser iguales y basta con que una no sea igual y ya tendríamos que calcularlo todo. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos?
Vamos a ver un ejemplo, nos queda un minutito para ver un ejemplo de conversión de delta estrella. Un ejemplo bien simple. La próxima clase vemos otro ejemplo de conversión inversa para poder ver al menos ambos ejemplos y de ahí continuamos con el resto de la materia. Hoy día no vamos a tener ayudantía porque la materia que hemos visto hasta ahora no da como para hacer una ayudantía completa, ¿ya? Así que la ayudantía va a comenzar desde la próxima semana. Yo de ahí cuando les mande el mensaje de que la clase está subida, puedo también recordarles que hoy no habría ayudantía. Entonces, en el ejemplo nos piden convertir, ups, ahí quedó una pequeña manchita, convertir la red que es delta en estrella, ¿ya? Entonces eso es lo primero que a nosotros nos piden, convertir la red delta en red estrella. Entonces, para simplificar o para trabajar de mejor forma con esto, muchas veces a nosotros nos van a dar directamente el dibujo, conviene que nosotros hagamos esto. O sea, si me dan la estrella, dibujar el delta equivalente, y si me dan el delta, dibujar la estrella equivalente, porque así me va a ser más fácil saber qué resistencia tengo que ocupar con cuál, ¿ya? Incluso si me cambian los números. En este caso, nosotros queremos pasar desde esta delta a una estrella. Entonces vamos a seguir con el mismo color y dibujamos aquí mismo una estrella. Voy a hacer zoom para que no me quede tan feo el dibujo. Entonces la estrella me quedaría acá. Voy a partir por aquí abajo mejor. Ahí. Definitivamente el dibujo no es lo mío. Ahí. Un poquito más arriba para acá. Y otro poco más arriba. Acá. Ahí. Y acá. Y podemos seguir directamente la nomenclatura que teníamos arriba para decir que esta sería R1, que esta sería R2 y que esta sería R3. Y nos damos cuenta que en el caso de la red delta no está balanceado porque sus resistencias son todas distintas. Entonces, si no está balanceado, nosotros tenemos que aplicar estas ecuaciones, ya que sería la conversión directamente desde delta a estrella. Entonces vamos a tener que encontrar cuánto es el valor de R1, cuánto es el valor de R2 y cuánto es el valor de R3. Ahora, si bien es cierto, uno podría seguir directamente estas ecuaciones, conviene tratar de recordar no de memoria la fórmula, sino más o menos cuáles son las resistencias que van en cada lado. Por ejemplo, para R1, como se ve acá, para R1, yo tengo que multiplicar las resistencias que van al lado. O sea, para R1, yo tendría que multiplicar 25 por 10. Sería 25 por 10. Y en el caso de abajo, recordad que nosotros lo que hacemos es sumar todas las resistencias. Por ende, sería 25 más 10 más 15. En el caso de R2, se multiplican las resistencias que entre comillas están al lado. O sea, se multiplica RC y se multiplica RA. Tendríamos 25 por 15 y nuevamente dividido por la suma de todas las resistencias que están en delta. Y para el caso de R3 se multiplicaría 15 por 10, nuevamente dividido por 25 más 10 más 15, y eso creo que tengo calculadora acá a mano, aquí. Entonces tendríamos 25 por 10 sería 250, y la suma de 25 más 10 más 15 me da 50. O sea, eso me da 5 ohm. En el caso de abajo, todo esto estaría dividido por 50 y sería 25 por 15, me daría 375. Dividido por 50 me da 7,5. Y
Abajo tendríamos 10 por 15, sería 150 dividido por 50, y eso me da 3 ohms. Y ahí encontré directamente el equivalente estrella. Yo después podría dibujarlo, como para poder completar el circuito. Podría dibujar acá, o intentar dibujar en mi caso, esta conexión estrella, en donde R1 era 5 ohm, R2 era 7,5 ohm, y R3 era 3 ohm. ¿Queda espacio como para dejarlo aquí al ladito? Sí, entonces este lo podemos dejar aquí al ladito. Ahí. Y de esa forma yo puedo pasar de convertir una red delta a una red estrella. Entonces en la próxima clase comenzamos la clase haciendo un ejemplo inverso, como paso de una red estrella a una red delta. El procedimiento es el mismo, van a cambiar las ecuaciones, y en el caso de que el sistema esté balanceado es mucho más sencillo, porque son todas las resistencias iguales, así que tengo solamente un factor de 3 en medio. ¿Alguna duda, chiquillos, respecto a la clase? Dígame. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si el dibujo está hecho como el otro tipo de delta que hizo arriba? ¿Conviene como pasarlo a ¿Como este? triángulo? ¿Como No, este? no, como el que hizo acá. ¿Como este? Como, como ese que estaba mostrando ahora, Ah, ya. como ese cuadrado. O sea, es que fíjate que este dibujo que está arriba es el mismo que este. Entonces, si a ti te complica verlo de esta forma, lo puedes dibujar como está arriba. Fíjate que lo que a nosotros siempre nos importa es la conexión de los nodos, cómo están conectados los nodos. Y en cuanto a los nodos, ambos son lo mismo. Se los Ok, dibujo de distintas formas para que, supongamos, no sé, en un libro o en una prueba o en algo, no aparece de esta forma, sino que aparece como la forma que está abajo, como esta. Y ustedes quedan así como, oye, esto no lo vimos en clase, no sé qué es. Y de cierta forma es válido que ustedes digan que no lo vieron en clase, porque es algo que ustedes se supone que están aprendiendo. Entonces, no tiene sentido que nosotros trabajemos todo el rato con esta forma para después mostrar la que está abajo. Mejor les digo desde un primer momento que en realidad son lo mismo. Y si quieren, yo le puedo pedir al ayudante que cuando vea ejercicios de esto, vea algunos que estén dibujados de esta forma, para que ustedes corroboren que efectivamente son los mismos. ¿Les parece? ya, profe, gracias. ¿Alguna otra Profe, duda? ahí donde están las conexiones delta y estrella, al final de cuentas, ¿cómo se trabajan? Porque en un principio dijo que no eran ni paralelo ni serie. Ah, ya. Entonces, Ese es el ejemplo que quiero ver en la otra clase, pero lo que ocurre es que al hacer este cambio de delta a estrella, puede ser que teniendo una conexión delta, yo no tenga ninguna resistencia en serie en paralelo en todo el circuito, pero al pasarle una conexión estrella, sí me aparezcan algunas conexiones en serie paralelo, y ahí yo puedo comenzar a reducir el circuito. entonces todo depende de lo que esté conectado a esa conexión Claro, estrella. claro, y ahí Ah, aprovecho de preguntar, de responder la pregunta que me hacen por el chat. Yo no puedo obtener una resistencia equivalente de una conexión delta o estrella. O sea, yo no puedo reducir la conexión estrella-delta a una sola resistencia. Solamente voy a encontrar la equivalencia entre ellas. Como les digo, la otra clase, ahí vamos a ver un ejemplo ya con un circuito más grande, en donde yo al pasar de una delta estrella, de estrella delta, ahí sí puedo empezar a reducir el circuito completo, cosa que antes de eso no habría podido hacer. ¿Queda claro? gra- sí. Súper. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ya, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta acá por hoy. El día viernes, como les digo, comenzamos con el ejercicio y seguimos también profundizando en el resto de la materia. Así que tengan una excelente semana. Recuerden que hoy día no hay ayudantía, comienzan la otra semana y nos estaremos viendo el viernes. Chao, chao, que estén muy bien. Buena Chao, semana. profe. Chao, profe.